en esta casa maravillosa, ¿verdad? Donde hay personas que adoramos y glorificamos el nombre del Señor, los hijos de Dios, personas imperfectas, pero con un Dios perfecto y una palabra perfecta. Amén. El Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros y la va a perfeccionar. Así que dejemos que Él haga su obra. Amén. Y bueno, hoy estamos celebrando las fiestas de las primicias. Es un día bien especial como todos los domingos, que nos reunimos para adorar juntos el nombre del Señor. Pero hemos apartado este tiempo bien especial con toda esta decoración que usted ve aquí, que es representativa. ¿Sabes? De lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Las bondades de Dios manifiestas de tantas maneras. Y una de las cosas más hermosas de Dios es que Él es multiforme. Y en su obrar multiforme, Él toca cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que para cada necesidad de cada uno de nosotros, interna o externa, hay un atributo poderoso del Señor para manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces quisiera compartir con ustedes este mensaje que se titula El poder de una primicia. Y yo les quiero preguntar algo. ¿Será que hoy es día de regocijo? Y sabes, usted le está dando doble primicia al Señor. Quizás algunos de ustedes trajeron su primicia física, material, pero usted y yo también somos una primicia el día de hoy, porque hoy es el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es el laboral, pero el primer día de la semana es el domingo. Y qué bueno que usted pudo apartar la primicia para venir a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les decía que es un tiempo de regocijo. ¿Y sabes qué significa regocijarse? Significa festejar. Por eso es que cuando venimos a la congregación, aun cuando tengamos diferentes circunstancias, usted ve que hay como una dicotomía en lo que son las circunstancias y lo que nosotros hacemos para Dios. ¿Por qué? Porque el gozo que nos da Dios y la adoración que llevamos delante de Él no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. No tiene nada que ver aún con lo que está ocurriendo, sino que aún en medio de lo que estemos pasando, podemos reconocer la soberanía de Dios y podemos adorarle. Por eso estamos aquí. No porque tengamos todos los problemas resueltos, sino porque sabemos que nuestro Dios es el Dios Roy, el Dios que me mira y que siempre está presente en cada circunstancia de nuestra vida. Y dice allí en el Salmo 118, en el versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Así que hoy en esta casa es un día de júbilo, es un día de celebración, porque estamos rememorando lo que Dios ha hecho y hace en cada uno de nosotros. Amén. Y le decía a los hermanos, para colocarlos un poco en contexto a propósito del tema, que yo creo que la mayoría de nosotros que leemos la palabra y que regularmente nos congregamos hemos ido aprendiendo muchas cosas, tenemos acuerdo, consenso en admitir, sabes, que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Amén. En el contexto de las primicias, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. ¿Cuántos lo creen? Quizás algunos pudieran decir, bueno, lo que yo tengo me lo he ganado. Lo que tengo me lo he sudado, sangre, sudor y lágrima. Quizás eso es cierto, porque necesitamos esforzarnos para obtener las cosas. El mismo Dios nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes, pero la vida y la fuerza que tenemos viene de parte de Dios. Entonces, podemos decir obviamente que todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. ¿Sabes? Cuando celebramos también las primicias, estamos declarando que estamos colocando a Dios en primer lugar. Y sabes, cuando nosotros declaramos esto, eso quiere decir que nadie está por encima de Él, porque el que está primero es el que gobierna. Amén, iglesia. Y eso nos lleva a considerar que necesitamos poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Cuando traemos nuestras primicias delante del Señor, que no solamente son materiales,
sino que hay primicias que son inmateriales. Yo puedo traer una torta delante del Señor y decirle, Señor, sabes, tú has bendecido la obra de mis manos. Empecé con poco, tú me has puesto en lo mucho, como hemos visto en el trabajo de muchas personas aquí en la congregación. Yo puedo traer delante del Señor parte de lo que he ganado y decirle, Señor, de lo recibido de tu mano, yo traigo hoy como muestra de la fidelidad que tengo hacia ti, el reconocimiento de que tú eres el proveedor y sustentador de todas las cosas. Pero también podemos traer nuestro corazón, un corazón que le adora, un corazón que le reconoce. Podemos venir delante del Señor también a servirle y darle lo mejor para Él como primero de todas las cosas. Fíjense, dar primicia, lo estoy colocando en contexto, es un acto también de fe. Porque es un acto de fe. Cada vez que yo doy delante del Señor, yo estoy declarando que nada me va a faltar. Y que Dios es mi proveedor y siempre me va a sustentar en cada temporada de mi vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo ha visto? Yo creo que todos nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios le da una distinción a las primicias? No sé si usted se ha preguntado eso. Porque quizás algunas personas pudieran decir, bueno, pero yo siempre doy al Señor. No tengo por qué dar primicias. No tengo por qué apartar algo selecto para Dios. Porque constantemente yo estoy brindando y dando para Dios. Fíjense algo, en el contexto bíblico, si nosotros estudiamos y leemos la palabra de Dios, en el contexto bíblico, las primicias tienen que ver, escuche bien, con el primer fruto de cualquier cosa. Cualquier cosa, como les decía, bien sea material o inmaterial. Entonces, ese primer fruto de cualquier cosa, nosotros la presentamos en acción de gracias delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando la bondad de Dios sobre mi vida. Yo estoy declarando la fidelidad de Dios sobre mi vida. Yo estoy declarando en acción de gracia que Dios ha sido mi sustentador y mi proveedor. Y en retribución a eso, entonces yo ofrezco mi primicia delante del Señor. Y fíjense, en el mismo contexto bíblico, las primicias deben verse como una práctica. No debe ser un momento eventual. Porque muchas veces lo vemos así. Decimos, bueno, ya viene enero, ya está culminando el año, viene enero o principios de febrero. Seguramente vamos a celebrar las primicias en la congregación. Aun cuando tomamos un tiempo especial para hacerlo, como en este día, en reconocimiento del Señor, las primicias debe ser una práctica. Y cuando hablamos de práctica, eso quiere decir que es una aplicación. Ahora, fíjense, ¿con qué tiene que ver las primicias? Esa práctica tiene que ver con guardar. Diga conmigo guardar. Tiene que ver con guardar. Tiene que ver con apartar lo principal para Dios. Con apartar, escuche bien, lo primero. Diga conmigo lo primero. Si es lo primero, es lo principal. Si es lo primero, debe ser también lo mejor. Debe también ser lo selecto para Dios. Cuando nosotros vemos en el contexto bíblico de Génesis 4, dos jóvenes fueron a presentar ofrenda delante del Señor, Caín y Abel. Vemos que Abel presentó de lo primero, de lo más gordo del ganado que él tenía. Caín también presentó del fruto de su trabajo, de lo que él había sembrado. Pero ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué miró con agrado y fue como perfume grato delante de su presencia? No solamente por la actitud del corazón de Abel, sino porque él apartó no solamente lo primero, sino lo mejor para Dios. Y hay una diferencia entre eso. Y quiero darles un ejemplo bien sencillo, que quizás pudiera ofender a algunas personas. Muchas veces nosotros venimos delante del Señor. Y decimos, bueno, yo voy a dar mi ofrenda,
delante de Dios. ¿Y qué es lo que damos? ¿Ok? Es lo primero que apartamos, es para Dios. Pero muchas veces somos testigos que las personas dan el billete, que no lo toman en ninguna parte y lo presentan delante del Señor. ¿Qué representa eso? Como que si yo estuviera dando, ¿sabes? Un sacrificio al Señor, un holocausto al Señor, pero con un animal cojo, un animal enfermo o un animal defectuoso. Por eso hay una diferencia en presentar lo primero para Dios, pero eso primero para Dios también debe ser lo mejor y lo selecto. Amén, iglesia. Es como cuando, ¿verdad? Quizás vamos a dar de lo que tenemos para compartir con otros. No debemos dar una ropa rota, porque es para regalarla, porque es para los más necesitados. Yo debo dar lo mejor, aun cuando esté usado. No puedo darle algo sucio y roto a alguien, porque todas las cosas que damos para Dios y para las personas representa una ofrenda. Amén. Entonces las primicias representan eso. Esa práctica, esa aplicación constante que no está enmarcada o no debe estar enmarcada solamente en un tiempo determinado, sino todos los días de nuestra vida. Al despertarme, ¿qué es lo que hago? Porque muchas veces digo, el Señor es el primero en mi vida. Y lo vociferamos y lo declaramos. Pero ¿es nuestro tiempo primero para Dios? Cuando abrimos nuestros ojos, ¿para quién son nuestros primeros minutos? Quizás usted dirá, no tomo el teléfono, quizás otros sí. Pero a veces los primeros minutos de nuestro pensamiento es para las preocupaciones, para todas las cosas que debo hacer. Entonces fíjense cómo el tiempo que es para Dios, en primer lugar, tiene muchas competencias en nuestra vida. Cuando nosotros damos lo primero a Dios, ¿qué es lo que estamos reconociendo? Que Él está por encima de todas las cosas, pero que también Él merece lo mejor. Si está escuchando eso, entonces yo aparto lo importante, lo selecto, que no tiene nada que ver muchas veces con la cantidad. No tiene que ver con la cantidad, pero yo aparto eso que es importante para alguien que es importante. Desde la gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando los israelitas celebraban la fiesta de las primicias, que en hebreo se dice o se traduce como bikurim, quiere decir los primeros frutos. Ellos estaban pendientes. El labrador o el sembrador estaba pendiente. Y sabes, cuando brotaba el primer fruto de un árbol, ellos lo ataban con un cordón. Y muchas veces era de color rojo, para distinguirlo de los demás. ¿Por qué? Porque ellos decían, ese primer fruto es intocable. ¿Por qué es intocable? Porque ese primer fruto es para la dedicación a Dios. Y nadie lo tocaba. Ellos sabían que lo primero, escuche bien, y más adelante se los voy a decir, lo primero siempre va a marcar el destino de los restantes. Y eso es un principio que está en la palabra de Dios. Y a veces, como pueblo de Dios, estamos padeciendo muchas cosas. Porque por una parte desconocemos los principios de prosperidad que Dios nos ha dejado para que nosotros, valga la repetición, seamos prosperados en todas las cosas. Que esa bendición tripartita de tercera de Juan se deje ver en nuestras vidas. Quizás es por falta de conocimiento y a veces es por falta de aplicación. Y nos vemos muchas veces en el caso, ¿sabes? No damos los diezmos, no damos las ofrendas y nos vemos reprendiendo al devorador, reprendiendo el espíritu de ruina. Yo reprendo el espíritu de pobreza, yo reprendo el espíritu de ruina, el opresor, el saltón, el rebortón, una cantidad de cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Malaquías?
que si usted y yo, y dice, probadme en esto, fíjense, probadme en esto. Si tú y yo damos lo que le corresponde a Dios, entonces, solo entonces Él reprenderá al devorador por nosotros. Usted no tiene que estar reprendiendo devorador, porque Él lo hará en nuestras vidas. Obviamente Dios siempre nos deja su palabra. Y sé que muchas veces este tema no es muy cómodo para nosotros los pastores. Porque hay muchos argumentos en la mente de los creyentes y de las personas. Y cuando tocamos estos temas, quizás consideran, seguramente la pastora necesita los cauchos de su camioneta. Por eso está hablando del diezmo, de la ofrenda y de la primicia. Seguramente tienen una necesidad, seguramente esto o lo otro. Fíjense, nosotros aquí enseñamos lo que es la ofrenda y los diezmos. Es un principio que Dios nos ha dejado, un principio de prosperidad. Pero usted y yo somos los que decidimos si lo vamos a cumplir. Por eso usted no ve a nadie pidiendo plata aquí en el púlpito. Que tenemos que enseñar los principios, sí. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos prosperados. Porque Dios tiene en su palabra principios que si nosotros los cumplimos, veremos el prosperar en nuestras vidas. Pero muchas veces no cumplimos los principios de Dios y demandamos cosas de Dios, ¿sabe? Que Él no va a poder hacer. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino que cada uno de nosotros debe obedecer a los principios. Y bajo los principios es que Dios manifiesta su reino en nuestras vidas. Él establece los principios y aún Él los cumple. Pero cada uno de nosotros debe obedecer a esos principios para que podamos ver los resultados de la obediencia. Quizás usted pudiera decir, bueno, yo no creo mucho en eso, en esos principios. Para mí el diezmo, la ofrenda era del Antiguo Testamento, las primicias, porque celebrarla ahora, no estamos en el Antiguo Pacto, es un reconocimiento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es un reconocimiento. Una conmemoración que lo primero siempre debe ser para Él. Pero usted y yo somos los que decidimos. Quizás Carlos me diga, pastora, yo no creo en la ley de la gravedad. Ok, Carlos, yo te respeto. Aquí está el enunciado de esa ley y él me dice, yo no creo en esa ley. Entonces él va a un edificio, Dios te guarde. Va a un edificio y él dice, yo no creo en la ley de la gravedad, y él se lanza de ese edificio. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Qué usted cree que va a suceder? Usted sabe lo que va a suceder. Entonces, él no cree en el principio, pero el principio se va a cumplir en otros y en su misma vida, hablando en ese sentido. Entonces, cuando usted y yo cumplimos los principios de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios, Él está obligado, y suena un poco fuerte, Él está obligado a responder. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo es el que lo ha enunciado. Y Él mismo no va a ir en contra de su palabra. Pero Él siempre nos dice, aquí está la bendición y la maldición. Pero somos nosotros los que elegimos. Amén, mis hermanos. Entonces, fíjense. Lo que hacían los hebreos, ellos presentaban al Señor los primeros frutos como una señal, no solamente de agradecimiento por lo que Dios les había dado, sino una señal de adoración, de reconocimiento a Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros damos a Dios es porque le estamos reconociendo. No es para nosotros forzar a Dios a hacer algo y torcer su brazo para que Él cumpla lo que promete, porque Dios también ve las motivaciones y las intenciones del corazón. ¿Y de dónde debe partir el cumplimiento de todo mandamiento en el Señor? Del amor y del reconocimiento hacia Él. Era lo que hacían los israelitas. Entonces ellos llevaban esos frutos al sacerdote. Y eso que llevaban no estaba definido, quizás por un mínimo o un tope. Tú tienes que llevar esto o lo otro. Así son las primicias.
No hay una definición de cuánto tú y yo o qué traigamos delante del Señor. Pero sabes, todo lo que se ofrecía estaba dado de acuerdo a la generosidad del dador. Pero, hago un paréntesis allí, fuese poco o fuese mucho, debía ser lo mejor. ¿Sí me entiende? Lo mejor y lo selecto para Dios. Dele gloria a Dios. Escuche bien lo que dice 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Está marcando lo que es el estándar acerca de cómo nosotros debemos dar delante del Señor. Actitud de corazón. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando dice su palabra, Dios ama al dador alegre, es porque Él se regocija con lo que nosotros traemos delante de Él, con un corazón lleno de reconocimiento y adoración. No un corazón esperando, yo voy a dar para que Dios me dé. Como aquellos que enseñan falsamente, y me perdona la expresión, tú tienes que pactar tanto para que Dios te dé tanto. Y les conté en una oportunidad que una vez una hermana llegó y me dijo, ¿sabe, pastora? Estoy muy molesta con Dios. ¿Por qué estás molesta con Dios? Nadie que se moleste con Dios gana. Es muy mala idea. Porque yo pacté, vi en la televisión, hice un pacto con el Señor y ha pasado tanto tiempo y el Señor no me ha respondido. ¿Eso es bíblico? Entonces a veces pensamos, y no solamente en lo que damos, sino en algunas actitudes. A veces lo que hacemos, pensamos que es para torcer el brazo a Dios, pero Dios siempre va a ver, ¿sabes? Va a apuntar hacia nuestro corazón. Por eso dice aquí, resalta, no con tristeza porque me va a faltar. Y dice, no por necesidad, porque Dios me tiene que proveer para mi necesidad, sino con un corazón, diga conmigo, alegre, lleno de reconocimiento delante del Señor. Nunca, ¿sabes? Lo que nosotros retengamos va a superar lo que Dios puede dar a cada uno de nosotros. Amén. Y cuando nosotros retenemos, nos estamos privando de recibir más del Señor. Cuando usted y yo retenemos, ¿me va a faltar? ¿Voy a necesitar por esto o por lo otro? Yo le voy a decir una cosa. Más hace Dios con el 10 que le damos, con el 90 que nosotros retenemos. ¿Sí o no? Y todos yo creo que hemos pasado por eso. Cuando muchas veces hemos retenido lo que le corresponde a Dios, sal y agua se vuelve. ¿Por qué? Porque lo que llega a las manos de Dios, escuche bien, nunca retorna de la misma manera. Lo que llega a las manos de Dios siempre retorna multiplicado. Amén. Por eso vemos a aquel niño que entregó aquellos pescados, esos pescaditos y los panes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué manos llegó esa ofrenda? Ese niño que se desprendió, ¿sabe? Por eso es que cuando nosotros damos, eso trata con nuestro egoísmo. Cuando nosotros damos, eso trata con nuestra fe también. Y por eso muchas veces, tengo que generalizar, obviamente, somos tan egoístas. Porque pensamos que reteniendo vamos a tener más. Y usted ve personas aún creyentes orando por provisión. Señor, bendíceme. Señor, yo quiero tener por esto, por lo otro. Necesidades que realmente son legítimas. Que son legítimas. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Otro principio de prosperidad. ¿Sabes lo que dice? Que Dios da semilla. ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted está sembrando? Retórico.
No me lo respondan. Porque a veces queremos. Dios nunca nos va a dar algo para nuestros deseos y deleites carnales. Todo lo que Dios da también tiene que ver con compartir con otros. Él mismo se dio su vida. Y aún todo lo que tenía. Yo no le estoy diciendo que usted de todo lo que tiene, vaya y el carro y lo ponga a nombre mío. No. No. Por eso el Señor dice, dame lo que me corresponde. Y eso es lo que yo voy a multiplicar. Y es la única parte donde dice, probadme en esto. Pero sabes, a veces pedimos y pedimos. Y de pronto Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero nos quedamos con la semilla. Y sabes, cuando usted y yo nos quedamos con la semilla, no vamos a tener cosechas futuras. Porque lo que permite que la cosecha futura sea resguardada es la semilla que sea guardada para Dios. Amén. Es por eso que aquel niño que tenía esos pescaditos y esos panes, cuando llegaron a las manos del Señor, se multiplicó. ¿Y cuántas cestas quedaron? Dígalo. ¿Qué significa eso? Usted lo sabe. ¿Es casualidad? ¿Es aleatorio que sea 12 el número? ¿Cuántas cestas quedaron? Dígalo, iglesia. 12, los que no lo saben. 12 cestas. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a sustentar desde enero hasta diciembre y los años por venir. Amén. Diga conmigo, todavía estoy de pie. Todavía tengo que dar. Y luego dice el versículo, después que dice Dios ama al dador alegre, escuche. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Es un resultado de lo primero. Toda gracia. La gracia de Dios es lo que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Obviamente siempre decimos, la gracia de Dios es el favor no merecido. Ciertamente es así. Pero ese favor implica muchas cosas, infinito y más allá. La gracia de Dios, que nos sustenta en todas las cosas, escuche, y dice que Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y sigue escuchando, a fin de que teniendo, diga conmigo, siempre, no importa la temporada que sea, aun cuando sea temporada de sequía, ¿sabes? Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos provee para que nosotros podamos bendecir a otros también. ¿Con qué tiene que ver la avaricia, el retener? Con tener sin propósito. Cuando usted y yo retenemos, estamos reteniendo sin propósito. Y a veces esperamos grandes cosas de Dios, pero no estamos dispuestos, ¿sabes?, a sembrar nada para su reino. ¿Cuántas personas siempre esperan? Siempre, ¿sabes?, esperando de otros, pero nunca siembran nada en otros. Pero ¿sabes lo que dice la ley del reino? La ley del mundo, ¿qué dice? No des porque te va a faltar. ¿Qué dice la ley del reino de Dios? Da y siembra para que tengas siempre. Entonces escucha, quizás muchos de ustedes dicen, bueno, yo voy a esperar para honrar a mis padres. Yo voy a esperar para dar a los demás. Que yo tenga algo, en lo poco eres fiel y en lo mucho el Señor te pondrá. Esa es otra ley del reino. No esperes tener para bendecir a otros. No seas de lo que todo el tiempo estén esperando. Estés esperando que otro te dé. Sé de los primeros que diga, aquí estoy yo con lo que traje delante del Señor para bendecir a otros. Amén. ¿Habrá uno aquí de esa manera? Y uno ve en las congregaciones. Llevamos algunos años ya pastoreando. La mayoría de las personas, ¿sabes qué esperan?
de los demás son los que nunca siembran. Personas sirviéndole al Señor con ministerios, años en la congregación y no diezman, no ofrendan. Y como les decía al principio, quizás esto como pastor no es cómodo para uno, nadie lo va a obligar. Para muestra un botón, como dice, usted si quiere da su diezmo o no, su ofrenda. Y es más, ni siquiera exigimos que usted ponga su nombre en el sobre. Si usted lo quiere poner allí, escribir, también está la libertad de hacerlo. No lo exigimos, ¿sabe? Nos encargamos de enseñar y no estamos enseñando lo que no hemos vivido. Y mi familia, mi esposo y yo, y mi familia somos testigos de eso. Somos testigos del poder que tiene una siembra. Abre el suelo más duro. Lo que es el poder de la honra. Y yo sé que aquí hay muchas personas también que son testigos de eso, ¿sabes? Pero la mayoría quiere retener, ¿sabes? Y cuando retenemos, entonces eso habla acerca de nuestra fe. Porque cuando tú das es porque estás creyendo que Dios te va a proveer cosas mayores y mejores. Amén. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Darlo primero a Dios es una manifestación, diga conmigo, manifestación de honra. De honra. Hoy yo honro a Dios con mi adoración, está bien. Yo honro a Dios con mi servicio. Yo honro a Dios con mi vida, con mi cuerpo. Yo honro a Dios con lo que hago, pero honro a Dios con lo que tengo. Honro a Dios con el esfuerzo de mi trabajo. Entonces la honra de Dios no es parcial, para Dios no es parcial. Tiene que ser a totalidad. Y cuando hablamos de manifestación de honra, se habla de expresión, pero no solamente una expresión verbal, no solamente una declaración verbal, sino una honra que va acompañada de los hechos. Amén. Por eso trasciende las palabras. Y sabes, le decía a los hermanos también, que el nivel más alto de adoración a Dios es la honra. Obviamente Él acepta que usted y yo le cantemos, alcemos nuestras manos a Él, sirvamos en lo que Él nos ha asignado. Pero sabes, el nivel más alto de adoración al Señor es la honra. ¿Y con qué tiene que ver honra? Diga conmigo, con reconocimiento. ¿En qué? Diga conmigo, en todo. La honra tiene que ver con demostración. La honra tiene que ver con comprobación. Con eso tiene que ver la honra. Entonces usted y yo vemos que eso trasciende las palabras. Cuando yo honro a alguien, cuando yo honro a Dios, yo estoy mostrando el valor que Él tiene en mi vida. Amén. El valor que tiene Dios para mí. Cuando usted y yo honramos, estamos demostrando, estamos reconociendo y comprobando el valor que esa persona tiene para usted. Ejemplo, si usted dice, yo honro a mi esposa, yo honro a mi familia, a mi esposo, eso no se tiene que quedar solamente en palabras. Usted y yo también debemos honrar los compromisos que tenemos con ellos. Usted como madre o como padre debe proveer para su familia. Porque si nosotros no demostramos la honra que tenemos, es una pseudo honra. Porque es muy fácil decirle al Señor, ¿sabes? Toma mi corazón, Señor. I love you. Eres lo mejor en mi vida, te pasas. ¿Verdad? Aquí está mi vida, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero no me toques el bolsillo. Es como los templarios. ¿Sabes? Cuando les pidieron que se bautizaran. Ellos se bautizaron con la espada arriba. Ellos dijeron, nos vamos a bautizar, pero nuestra espada no. Porque tiene que seguir corriendo la sangre.
Y yo le decía a los hermanos, cuando nos bauticemos o cuando nos bautizamos, deberíamos habernos bautizado también con la cartera, para que nazca de nuevo también. Y note algo, mis hermanos. El mismo Dios exige demostración, es decir, una comprobación de la honra que nosotros tenemos hacia Él. Él exige una manifestación. Y cuando hablamos de manifestación es algo visible. Diga conmigo visible. El mismo Dios lo declara. Malaquías 1:6. Escuchen. El Hijo honra al Padre. Está hablando allá de los judíos. Los hijos honraban a los padres, no solamente con el respeto, sino con la provisión también. En ese contexto está declarado eso. Y luego dice, el siervo a su señor, que lo honraba obviamente con su trabajo, con el respeto también. Y luego dice, si pues soy yo padre, si yo soy tu padre, si tú me dices Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres el primero en mi vida. Entonces dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Dios, iglesia, ¿dónde está la manifestación de esa honra? ¿Dónde está la comprobación de esa honra? Que obviamente lo demostramos de muchas maneras, no solamente en lo material, sino con nuestro servicio, con nuestra dedicación a Dios. Y a veces decimos, Señor, tú y yo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero dejamos de honrar a Dios con nuestro servicio. Dejamos de honrar a Dios en nuestra vida. Y por otro lado, ¿sabes? Honramos muchas cosas. Que no estoy diciendo que sea algo ilegítimo. Honramos el trabajo. Y ¿sabes? Así yo me esté derritiendo por la nariz. Usted sabe a qué me refiero. Con una gripe, usted no falta al trabajo. Así tenga el cuerpito malo, ¿verdad? Usted no falta al trabajo. Y honramos al trabajo. ¿Por qué? Porque somos responsables. Porque nos debemos a algunas personas. Y eso no está mal. Somos responsables en nuestra familia. Somos responsables con las personas porque no queremos quedar mal. No queremos ser tildados de irresponsables o de cualquier otro nombre. Honramos nuestras deudas y nos esforzamos por pagarlas, por honrarlas, los compromisos que tenemos. Pero no queda honra para Dios. La honra es para los pastores. La honra es para los ministros. Pero pareciera que no queda honra para Dios. Y sabe, la honra, diga conmigo, es demostración que trasciende las palabras. Si no estás demostrando tu honra al Señor en lo que haces y en lo que das, no es realmente una honra. Porque estamos llamados a honrar a Dios, diga conmigo, en todo y con todo. En todo y con todo. Dele un aplauso al Señor para que no me mire muy feo.